barquito de papel, sin nombre, sin patrón y sin bandera. En Radio Nuevo Mundo, 930 amplitud modulada, y por el www.radionuevomundo.cl presentamos el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Al timón, David Evia. Bienvenidas y bienvenidos. Cuando el canal era un río. Amigas y amigos de Radio Nuevo Mundo, tengan ustedes muy buenas noches. Damos comienzo aquí a una nueva emisión de Barco de Papel, un espacio de difusión cultural que sigue la travesía de la literatura por los más diversos rincones del mundo y de la creación. Aquí las letras avisoran su horizonte entre autores, libros y melodías cuyo oleaje lleva a puerto la obra de mujeres y hombres. La ruta de hoy nos hará desembarcar en la voz de Vladimir Nabokov, para arribar luego a una interesante conversación con Fabián Beltrán, recorrer con una musa los textos de la Gaceta Leucade y pasar revista a la actualidad literaria. Vladimir Vladimirovich Nabokov nació el 22 de abril de 1899 en San Petersburgo, entonces capital del Imperio Ruso. Algunos dicen que vino al mundo el día 23, algo que negó en sus memorias. Fue un escritor completo, crítico literario, conferencista y profesor universitario, posteriormente nacionalizado estadounidense. Falleció en Montreux, Suiza, el 2 de julio de 1977. En esa última ciudad se levantó una estatua en homenaje a su persona. Nabokov proviene de una familia noble, aristócrata en el contexto del Imperio Ruso. Su apellido arrastra una notable participación en las cúpulas de poder del gobierno imperante hasta la Revolución. El apellido Nabokov tiene enorme visibilidad con su padre y abuelo. El primero, Vladimir Dmitrievich, fue un conspicuo político y abogado. Ejerció como profesor de Derecho y fue más conocido por sus ideas liberales y su rol fundador en el Partido Constitucional Democrático Ruso. El padre de este, a su vez, Dmitri Nikolaevich Nabokov, fue miembro del Consejo de Estado ruso en 1866 y ministro de Justicia del Imperio desde 1878 a 1885. La vida política del apellido Nabokov se asoció a las ideas liberales, nada de cómodo con el zarismo y la situación que sobrevendría con la Rusia del siglo XX. La familia Nabokov hablaba, además de inglés y francés, por lo que el escritor fue trilingüe desde muy pequeño. Incluso por la labor de sus institutrices, aprendió primero el idioma inglés que el ruso. En 1919, su familia se exilió a Alemania por temor al bolchevismo, mientras Vladimir ingresaría a estudiar en el Trinity College de la Universidad de Cambridge. Allí cursaría la licenciatura en zoología, programa que abandonaría al poco tiempo por uno relacionado con lenguas romances y eslavas. Después de la muerte de su padre en Berlín, a manos del monarquista ruso Piotr Chabelsky-Bork, Nabokov continuó viviendo en Berlín, a diferencia de su madre y hermana, que se mudaron a Praga. En la capital germana comenzó a proyectarse como poeta y escritor, alcanzando reconocimiento en la comunidad de inmigrantes. Publicó bajo un seudónimo de Vladimir Sirin, en referencia al ave del folclore moscovita. Para sobrevivir a la precaria vida de escritor, enseñó idiomas y dio clases de tenis y boxeo. En 1922, Nabokov se comprometió con Svetlana Sibert. Este idilio llegaría a su fin un año más tarde, por sugerencia de los padres de su prometida. En mayo de 1923, llegaría a su vida una mujer judío-rusa, llamada Vera Eseyevna Slonip, mejor conocida como Vera Nabokov. Se casaron en 1925 y de la unión nacería su único hijo, Dmitri, en 1934.
Nabokov emigraría a París en 1937, tras pasar tiempo en otras ciudades galas. En 1940, la familia Nabokov abandonaría Europa, con excepción de Sergei, quien moriría en 1945. La historia de este último sería notablemente contada en el libro de Paul Russell, titulado The Unreal Life of Sergei Nabokov. Los Nabokov se establecieron en Manhattan. Allí, Vladimir comenzó con su trabajo voluntario como entomólogo en el Museo Americano de Historia Natural. Posteriormente, se unió al equipo académico del Wellesley College, una de las 7 escuelas hermanas, las primeras universidades estadounidenses para mujeres. Allí tuvo una cátedra de literatura comparada, inédita, fue exclusivamente creada para él. En ese periodo desarrolló mayores inquietudes en la lepidopterología, rama de la entomología que estudia a las mariposas. Su conocimiento en estas materias lo llevarían a trabajar como curador de facto en el Museo de Zoología Comparada de la Universidad de Harvard. En 1945 se nacionalizó estadounidense. 3 años después pasó a enseñar literatura rusa y europea en la Universidad de Cornell, hasta 1959. Desde la década de los 50, en tanto, comenzaría su periplo como escritor. En Barco de Papel, por Radio Nuevo Mundo, escuchamos Allegro non troppo del concierto de piano número 1 del compositor ruso Piotr Ilich Tchaikovsky.
Los primeros trabajos literarios de Vladimir Nabokov fueron escritos en ruso, aunque su fama llegaría con aquellos textos que están plasmados en inglés. El escritor es considerado como un maestro bilingüe. Primero utilizó el proceso de ruso a inglés y parte de su literatura temprana fue a parar a escaparates de libros de habla inglesa. El proceso inverso solo lo hizo con Lolita y Conclusive Evidence. La traducción del último fue hecha pues Nabokov sentía que la versión original de la obra era imperfecta. Aunque se dio cuenta que la traducción tomaría mucho tiempo, decidió reescribir el libro una vez más en su lengua materna. Él mismo describía metafóricamente la transición de una lengua a otra como el lento viaje nocturno de un pueblo a otro con tan solo una vela para iluminarse. Nabokov ha usado varios recursos literarios notables en algunas de sus obras. Además del seudónimo del que hablamos antes, también se permitió aparecer haciendo un cameo en algunas de sus obras, por ejemplo, como Vivian Darkblum en Lolita y Ada o el Ardor, y como Vladimir Vinomori en King, Queen Knave. Ambos apelativos son anagramas de su propio nombre. Las obras de Nabokov se caracterizan por sus argumentos complejos, el uso de palabras elegantes y metáforas sofisticadas, su gusto por la aliteración y una prosa capaz de generar parodia e intensidad lírica al mismo tiempo. Su fama vino con su novela Lolita, de 1955. En ella cuenta cómo un hombre maduro tiene una devota pasión por una chica de 12 años. Según la crítica especializada, con novelas como Pálido Fuego, Pale Fire, de 1962, se ganó un lugar dentro de los destacados escritores del siglo XX. Lolita contiene diferentes niveles de lectura, desde el relato romántico y erótico hasta el retrato de una sociedad autocomplaciente, así como temas sobre la moral y la perversión psicopatológica. La novela fue publicada por una editorial francesa en París y fue catalogada de pornográfica, puesto que su argumento trata de la relación sexual entre un depravado y su hijastra. Lolita estuvo prohibida en Francia e Inglaterra. Solo en 1958 vería la luz en Estados Unidos. A continuación compartimos con ustedes un pasaje de Lolita, capítulo 35, segunda parte. Pero aún más luminosa que todos esos colores apaciblemente alegres, pues hay colores y sombras que parecen divertirse en buena compañía, más brillantes y soñadores para el oído que los ojos, era esa vaporosa vibración de sonidos acumulados que no cesaban un solo instante,
mientras se elevaban hasta el labio de granito junto al cual me secaba la boca manchada. Y pronto comprendí que todos esos sonidos tenían una misma naturaleza, que eran los únicos sonidos provenientes de las calles de la ciudad transparente en cuyas casas permanecían las mujeres esperando a los hombres. Lector, lo que oía no era sino la melodía de los niños que jugaban, no era sino eso, y tan límpido era el aire que dentro de ese vapor de voces mezcladas, majestuosas y minúsculas, remotas y mágicamente cercanas, francas y divinamente enigmáticas, podía oír de cuando en cuando, como liberado, un estallido de risa viviente casi articulado, o el bote de una pelota, o el tintineo de un vagón de juguete, pero en realidad todo estaba demasiado lejos para distinguir un movimiento determinado en las calles apenas esbozadas. Me quedé escuchando esa vibración musical desde mi suave pendiente, esos estallidos de gritos aislados, con una especie de tímido murmullo como fondo. Y entonces supe que lo más punzante no era la ausencia de Lolita a mi lado, sino la ausencia de su voz en ese concierto. Esta es, pues, mi historia. La he releído. Se le han pegado pedazos de médula y costras de sangre y hermosas moscas de fulgor verde. En tal o cual recodo del relato siento que mi yo evasivo se me escapa, deslizándose en aguas más hondas y profundas que las sondeadas. He disfrazado cuanto he podido para no herir a las gentes y he jugueteado con muchos seudónimos antes de dar con uno que se me adaptara convenientemente. Nabokov además tuvo una destacada carrera como crítico literario, la que se basa principalmente en su traducción y comentario en 4 volúmenes de Eugenio Oneguin de Alexander Pushkin. El comentario termina con un apéndice titulado Notes on Prosody, sencillamente singular. Las conferencias sobre literatura de Nabokov revelan también sus controvertidas ideas sobre el arte. Creía firmemente que las novelas no deberían perseguir lo didáctico y que los lectores deberían buscar no solo empatizar con los personajes, sino bosquejar una apreciación estética a través de la atención a los detalles de estilo y estructura. Detestaba las ideas habituales sobre novela. Al hablar sobre el Ulises de James Joyce, por ejemplo, insistía a sus alumnos en que tuviesen a mano un mapa de Dublín para seguir las peripecias de los personajes, antes que hablarles sobre la compleja historia irlandesa que muchos críticos creen ver como esencial para comprender la novela. Nabokov también consignó varias de sus lecciones universitarias en su curso sobre el Quijote. Nabokov era un autodenominado sinesteta, quien a su temprana edad igualaba el número 5 con el color rojo. Aspectos de sinestesia pueden ser hallados en sus trabajos. Su esposa Vera también exhibía la sinestesia. Como su marido, su mente igualmente asociaba colores con letras en particular. Para algunos sinestetas, las letras no son simplemente asociadas con ciertos colores, ellas en sí mismas son coloridas. Nabokov frecuentemente aplicó estas ideas a sus personajes. En Barco de Papel por Radio Nuevo Mundo, escuchamos Andantino Quasi Allegretto del compositor ruso Nikolai Rimsky-Korsakov.
Las obras de Vladimir Nabokov apuestan a golpear al lector primerizo o al no iniciado en su producción a través del rol significativo que él da al mundo de la literatura en sus textos. Su ficción está repleta de alusiones a otros libros, algunas explícitas, otras no. Uno de los esfuerzos eruditos del escritor es recalcar la sensibilidad creativa de la tarea testimonial. Se interesó en estrechar la distancia entre el pasado y el presente en sus relatos. Nabokov evolucionó de poeta a novelista, escribiendo alrededor de 60 historias y borradores. La predilección del escritor por innovar y experimentar como fértiles terrenos para explorar las bondades de la pluma. Nabokov pensó en el arte como la piedad más hermosa, el extremo hasta el cual se podía bien llegar en la definición del término. Sus textos, por supuesto, están inducidos por señales de los personajes sufriendo, a menudo camuflados, pero no más allá del reconocimiento de un lector entrenado. La escritura de sus libros era peculiarmente meticulosa. El escritor se tomaba su tiempo para corregir sus manuscritos una y otra vez. No era fácil culminar una obra, mucho menos se consideraba que un buen lector es aquel que relee el texto. La obsesión por el buen lenguaje en los relatos, en las ideas, es fundamental en su trabajo. Poema 66, para Vera, del año 74 en Montreux. ¡Ah! Los echarán al desierto, a mis arlequines, a los barrancos, a los extraños atamanes. Echarán sus geometrías, su Venecia, llamándolas payasadas y mentiras. Solo tú asombrabas a todos siguiendo los pasos de sus rombos negros, azules, naranjas. N es un escritor excepcional, snob y atleta, provisto de un enorme aplomo. Al tiempo de su muerte, Nabokov estaba trabajando en una novela titulada El original de Laura. Su esposa e hijo Dmitri estuvieron confabulados en su propia difusión literaria y fueron sus grandes herederos. Con el manuscrito, el escritor les señaló que ante su muerte debían quemarlo. Ellos escogieron no hacerlo. El borrador se componía de 125 fichas. Permaneció en una bóveda de banco por un buen tiempo. Parte del texto sería exhibido a los alumnos de Nabokov. En el 2008, Dmitri anunció que se publicaría como novela y efectivamente apareció un año después. Su texto Lolita, que fue en 2 ocasiones llevado al cine, en 1962 y 1997, lo hace destacar, pero al mismo tiempo lo condena entre los menos conocedores de su obra, solo identificándolo por ese trabajo. Pero el escritor es más que eso. En Barco de Papel, por Radio Nuevo Mundo, hemos sorprendido a un nuevo polizón. Lo subimos a cubierta y conversamos sobre Vladimir Nabokov con Fabián Beltrán, estudioso de su literatura. Estamos aquí en Barco de Papel por Radio Nuevo Mundo conversando sobre la vida y obra de Vladimir Nabokov, un escritor de esos muy interesantes que el siglo XIX nos ha dejado. Estamos aquí con Fabián Beltrán, ayudante de Historia del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y vamos a dar revista brevemente a la obra de Nabokov, como mencioné antes. Fabián, cuéntame sobre la afición de Nabokov con las mariposas. Yo sé que él estudió entomología, zoología básicamente en Cambridge, pero lo llevó mucho más allá cuando estaba en Estados Unidos. Cuéntame algo de esa afición de Nabokov. Bueno, hola Nicolás. Lo que has señalado efectivamente es cierto. Nabokov tenía una obsesión con las mariposas, una obsesión que iba más allá de la mera admiración, sino que había un trabajo muy serio, muy obsesivo por el estudio de las mariposas, su clasificación, etc. De hecho, él llegó a descubrir 2 especies de mariposas, si es que no algunas más, y fue curador en algunos lugares y tuvo un rol muy importante en lo que era estaba fuera del ámbito de lo que era la escritura propiamente tal.
Sin embargo, lo interesante o el vínculo que uno podría hacer es que esta obsesión con las mariposas, con estos lepidópteros, devenía también en una forma de pensar la literatura. Si uno mira las mariposas y uno lee a Nabokov, va a encontrar elementos muy semejantes. Tanto uno como otros tienen una arquitectura perfectamente estructurada, simétrica, hermosa, busca crear unas formas específicas muy hermosas, muy deslumbrantes y a la vez muy engañosas, como esa mariposa que estábamos conversando hace un rato que parecía un búho. Ese tipo de mariposa es un poco lo que hace Nabokov. Nabokov busca engañar a sus lectores, busca engañar a todo aquel que se acerca a su obra. Así, por ejemplo, podemos encontrar en una de sus obras ya más consolidadas de la etapa rusa, que es Desesperación, hay toda una declaración de la labor del autor y del lector. En esta obra, Nabokov nos va a señalar a un sujeto, nos va a describir a un sujeto que es el protagonista, que es un tramposo total, un tramposo en la pluma. Entonces el sujeto parte contándonos una historia, después nos dice 2 páginas más allá, ¿saben qué? Esto que le estoy diciendo ahora es mentira, no me crean nada, no le crean nada al narrador. Y en un capítulo después comienza y dice, bueno, a ver, ¿cómo puedo contarle esto? Podría contárselo primero de esta forma, después de esta otra forma, después de esta otra forma. Y él mismo empieza a tener una autocomprensión, pasa por un proceso de autocomprensión de lo que es el proceso de creación. Y entonces el escritor, el narrador, empieza a cuestionarse cómo está escribiendo las cosas, qué sentido tiene. Y claro, ahí entre medio Nabokov va a deslizar sus críticas a Dostoyevsky, que está pensando en él, de hecho, al escribir esta obra. A mí me llama la atención el lado académico que tiene Nabokov, haciendo clases en Estados Unidos, tiene unos cursos sobre gramática, cursos sobre el Quijote. ¿Qué me podrías contar sobre eso? Bueno, Nabokov era un sujeto muy inteligente, de hecho él fue siempre trilingüe, él tenía problemas cuando estaba en la escuela, cuando estaba en Rusia estudiando, porque en su apunte le escribía en ruso y de repente tenía una frase en francés, una frase en inglés, y iba intercalando las lenguas como algo natural, porque claro, él era un noble, tenía sus institutrices y tenía una muy buena educación, siendo un noble y siendo su padre una persona liberal bastante ilustrada, que de hecho cuando llegó la Revolución Rusa, como habías comentado, se fue a Cambridge a estudiar. Pero bueno, cuando él está en Europa, un poco a medio morir saltando, por usar una expresión más coloquial, Nabokov tiene que buscar cómo sobrevivir, y la forma en que lo hace, aparte de traducir, enseñar boxeo, enseñar tenis, enseñar idiomas, lo que hace es dar conferencias, y vivió mucho tiempo dando conferencias, ya, o sea, podemos vivir de dar conferencias. En toda Europa, en Inglaterra, dio muy buenas conferencias. De hecho, en un libro reciente que salió de las cartas a Vera, él comenta esa experiencia, cómo le iba en esas oportunidades, cuánto cobraba, encubriendo los cobros de esto, pensando en que tenía que pagar impuestos y se podían enterar los nazis que revisaban la correspondencia. Entonces inventaba formas de decir cuánto ganaba. Entonces iba camuflando todo, utilizando su habilidad literaria. En Estados Unidos, cuando viaja, lo hace precisamente, bueno, primero por la necesidad de escapar de los nazis, y segundo porque tiene una oportunidad laboral que no le había resultado, que se frustró en Inglaterra. Él originalmente iba a conseguir una cátedra en Inglaterra, pero no resultó, y se fue a Estados Unidos a enseñar. Estuvo en 2 universidades. En esa universidad él lo hacía un poco para sobrevivir el tema de enseñar, no era algo que le apasionara tanto. De hecho, era una persona que tenía problemas para hablar en público, aunque fuera muy magnético, muy electrizante a la hora de hablar. Él no improvisaba mayormente. Nabokov dejaba todo preparado. Cuando le hacían entrevistas, por ejemplo, él pedía que le mandaran las preguntas anticipadamente, que no es lo que estamos haciendo ahora. Le mandaba preguntas anticipadamente y él las escribía en su ficha, porque siempre escribió en fichas, todo. Toda su obra la escribió en fichas que iba cambiando una y otra vez. Y entonces en estas fichas le escribía las clases, las conferencias, y él la iba leyendo, intentando ocultar que las leía, aunque todos sabían que él estaba leyendo. Y bueno, en esas clases él dio un curso de literatura, digamos, pensando en los libros que sacó, un curso de literatura rusa, un curso de literatura europea y un curso sobre el Quijote. Todos bastante controvertidos, porque Nabokov era un lector y un escritor bastante polémico y contundente, a veces muy, digamos,
no autoritario, pero sí con cierta arrogancia al expresarse sobre otros autores. Una arrogancia que se reflejaba en expresiones tajantes, de descartar a ciertos autores directamente por no saber escribir, o a ciertos lectores por no saber leer. Y entonces ahí uno puede empezar a revisar qué pensaba él sobre lo que debía ser un lector, o qué debía ser, por su otra parte, el escritor. Y ahí uno se encuentra con la más polémica frase de Nabokov en torno a que el escritor, el buen escritor, debe preocuparse del estilo y la estructura de la novela. Nada más. Las grandes ideas son una estupidez. Y dentro de lo estúpido está Thomas Mann, para Nabokov, por supuesto. Sí, tenía conocimiento acerca de lo que opinaba de Thomas Mann. Otra cosa que me llama la atención, y me imagino que también a la gente que nos está escuchando, es sobre la faceta de Nabokov poeta, porque nosotros ya en el programa hemos enunciado algo muy breve, pero una referencia. ¿Qué te parece el Nabokov poeta? Bueno, el Nabokov poeta va a albergar algunas de las características más particulares de Nabokov, o más que eso, el alma de Nabokov, el alma rusa de Nabokov está en su poesía. Y así entonces Nabokov escribió toda su vida poesía. De hecho, muy tempranamente publicó poemas, poesías de amor y otro tipo de cosas, pero siempre mantuvo la misma estructura de la poesía, que es una poesía bastante tradicional. Y entonces él no sigue la misma estructura un poco rupturista que tiene su novela, sino que se apega mucho al canon, mucho a la forma, a la estructura de escribir poesía rusa en la época en la cual aprendió a escribir poesía rusa, y entonces no se sale mucho de esos márgenes. Pero lo importante es que Nabokov se apegó con su poesía al ruso. Nabokov toda su obra poética la hizo en ruso, nunca lo abandonó. Incluso cuando ya él era un escritor consagrado en inglés, siguió escribiendo siempre en ruso. ¿Por qué? ¿Por qué escribía en ruso? Porque Nabokov tenía mucho miedo de perder la lengua. Ya no es que no tuviera facilidad con el inglés. De hecho, una de sus obras más importantes, Pálido Fuego, parte con un poema bastante grande, bastante extenso en inglés. Pero en ruso la situación es diferente. Él se apegó a la lengua rusa, ya que una lengua muy rica según él, a diferencia de la inglesa, que es una de las lenguas más suaves. Ya esa lengua rusa inacabable para él, él llegaba a través de la poesía, y a través de eso él mantenía su alma rusa, su lengua materna al interior de él. Ese miedo de perder la lengua, de perder esa conexión con la identidad, aunque él siempre juega con la identidad, siempre está al límite de las identidades con su personaje, él siempre fue muy receloso con eso. Receloso porque aprendió incluso inglés antes que ruso, y mientras estaba en Cambridge estudiando, en un momento abandonó ir a jugar fútbol o hacer otro tipo de actividades recreativas para ir a sentarse con un diccionario ruso y avanzar muchas páginas por día y memorizar todas las palabras que pudiera. Obsesivo. Bueno, sí, es uno de los rasgos que define a Nabokov. Yo sé que en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile están preparando un foro sobre Nabokov, principalmente una lectura de Lolita a 60 años de su publicación. Cuéntanos algo del foro, qué día se va a realizar, los detalles, para que alguno de nuestros radioespectadores pueda asistir, digamos, o empaparse de la lectura de Lolita, esta relectura que pretenden ustedes. Bueno, Nicolás, yo espero que efectivamente vayan muchas las personas que están escuchando ahora, que vayan a ver este foro, que va a ser el día 12 de abril en la ex sala de videoconferencia, actual sala Matilde Brandó. Va a ser a las 3 de la tarde hasta las 5 aproximadamente, el 12 de abril. En esa oportunidad van a haber 2 estudiantes de la Facultad de Derecho, entre uno de esos voy a estar yo, y va a estar Joaquín Trujillo, un profesor de nuestra facultad dedicado a literatura, y Ana Cruz. Ana Cruz es una persona que se ha dedicado a estudiar los libros, y en esta ocasión ella va a hablar sobre las portadas de Lolita, así que va a ser algo bastante interesante. Y bueno, en general lo que se busca hacer con ese foro es hacer una relectura de Lolita, pensando primero en por qué leerlo en una facultad de Derecho, y segundo, si han pasado 60 años y han habido tantas lecturas de la Lolita de Nabokov, lecturas muy controvertidas por cierto, ¿qué podemos decir ahora? ¿Qué podemos decir ahora sobre Lolita? Y en ese sentido, bueno, si todavía tenemos tiempo, Nicolás, podríamos decir que hay una serie de lecturas muy controversiales. Las primeras, que uno podría llegar a pensar que eran de malos lectores, de decir que Lolita era
Vamos cerrando, Nicolás. Sí. Bueno, si quieren seguir escuchando sobre esta Lolita, esta lectura de Lolita, los invitamos por favor a asistir a nuestra actividad en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Y bueno, muchas gracias, Nicolás, por esta oportunidad y espero que esta ocasión sirva para darle una nueva luz a Vladimir Nabokov. Fabián Beltrán, el nuevo polizón de Barco de Papel, te queremos dar las gracias por esta conversación. Para continuar con algo de música, escuchamos en Barco de Papel por Radio Nuevo Mundo, moderato del concierto de piano número 2 del compositor ruso Sergei Rachmaninoff.
Rajmáninov. Qué buena pieza para acompañar esta jornada nocturna dedicada al ruso norteamericano Vladimir Nabokov. ¿Verdad, Nicolás? Así es, una tremenda tonada para acompañar la lectura y revisión de la vida y obra de este gran escritor. Música, literatura, arte, estética, algo que le importaba a Nabokov y también a nosotros, que desde la semana pasada hemos compartido con los auditores de Radio Nuevo Mundo la última versión de la Gaceta de Estética Leucade, cuyo número 98 ya recorre Chile y el mundo en sus versiones electrónica e impresa. En esta edición, que ya se aproxima al número 100, figura un bello texto de Víctor Jara, quien nos llama a subir y literalmente ascender y no descender al pueblo. Un texto dedicado a ese cine de Chaplin cuyo mérito le hizo acreedor del exilio de parte del gobierno y del Congreso de los Estados Unidos a mediados del siglo XX. En la sección de plástica, Cabeza de Buda, una pieza preciosa manufacturada en lo que hoy día conocemos como Afganistán, pero por allá por los años 300 a 400 después de Cristo. En la sección Las Musas o Nada aparece posando en una fotografía blanco y negro Natalia Durán, cuya sombra proyecta su estatura de pie contra los muros blancos. Otro de los artículos, La generación Beat, Dios y los profetas, escrito justamente por Nicolás López Pérez, lo escuchamos ahora en la voz de Valentina Salomón. La generación Beat, Dios y los profetas. ¿Qué se siente estar en el camino? Jack Kerouac se encargó de mostrar no solo su sentimiento, sino también el de sus compañeros de ruta cuando cruzaron Estados Unidos. La experiencia quedó plasmada en On the Road, escrito entre 1947 y 1951. Su autor se preocupó de hacer notas y bocetos en cuadernos secretos con el fin de registrar varias de las vivencias bajo la forma de investigaciones autobiográficas. El volumen es considerado por algunos como un antiguo testamento, aunque en realidad constituye un manifiesto fundacional de la Beat Generation. No incluye plegarias ni establece prescripciones al mundo. Narra una amistad cotidiana diluida en la historia psíquica y traumática de testimoniar y admirar a otros. Al finalizar sus estudios secundarios en 1940, Kerouac ingresó a la Universidad de Columbia a través de una beca deportiva. Allí trabó lazos con Allen Ginsberg y William Burroughs. Entre reuniones, fiestas y encuentros fortuitos, conocerían por azar a Neal Cassady, el amigo de un amigo. Nueva York nucleó a los Beat, denominados así por Kerouac, siguiendo una contracultura emergente de posguerra. El término apela a la idea de cansado y tumbado, pero al alero de la nueva visión, expresión que Ginsberg tomó prestada de Rimbaud, sería resignificada. La Beat Generation quedó a merced del tiempo y de los manuscritos de cada uno de sus miembros. Es interesante preguntarse si este grupo guarda un parecido de familia con otras generaciones literarias. Además de On the Road, la caracterización Beat vendría con Howl de Ginsberg y Naked Land de Burroughs. El mapa entre poesía y narrativa descansaría en el sí mismo y en la figura filial del otro como compañero. Cada escritura representa un trozo de la personalidad Beat. Habría lamentos literarios junto a un desborde de la tradición en las letras. Ezra Pound, Walt Whitman y otros escritores norteamericanos. En su angustia y ansiedad rupturista, los Beat terminaron en una revolución. Como la vida cotidiana se hace poética, se hace narrativa. No hay tanta ficción que opaque la crudeza del mundo. Los Beat comen y nadan desnudos en el universo, concibiendo una maquinal religión. Kerouac, el escribano de las principales gestas y peregrinajes, no es realmente el génesis de ellos. Él, Ginsberg y Burroughs son solo profetas. Y antes de los profetas, ¿existe alguien más?
En las religiones preceden los dioses. Ese lugar es el de Cassady. Los textos del origen beat se diluyen en su persona, cualidades e intervenciones. Dean Moriarty, el obrero de Fellaheen, el héroe secreto de los poemas de Ginsberg, Cody Pomeroy, entre otras personificaciones. Cassady realizó varios manuscritos, algunos publicados en forma póstuma bajo el título de The First Third. Fue inspiración y excusa para la literatura de todos. Dios nunca escribió en el monoteísmo judeocristiano. En los Beat coexistió con sus profetas y también se confesó. Ahí está la clave de esta generación. La generación Beat, Dios y los profetas, era el último artículo que oíamos recién del número 98 de la Gaceta de Estética Leucade. Nicolás, la semana pasada sometimos a sorteo 2 libros para un mismo o misma afortunada persona, ¿verdad? Así es, David. La afortunada Javiera Roa podrá retirar el Filóctetes de Sófocles y Filosofía destilada de quien habla aquí en las dependencias de Radio Nuevo Mundo en San Pablo 2271. ¿Y puede hacerlo desde cuándo? Desde ya, y tiene un plazo de 2 semanas para hacerlo. Al mismo tiempo, y como siempre, Jorge, nosotros vamos a sortear otro libro en esta ocasión. Aquí un libro bastante conocido, muy famoso, se llama La Dama de las Camelias, de Alejandro Dumas. Así es. Hay que escribir a barcodepapel@radionuevomundo.cl. Voy a repetirlo. Escribir a barcodepapel@radionuevomundo.cl o dejar un comentario en nuestro perfil de Facebook Leucade Gaceta. Pero fíjense, queridos auditores, que quien gane ese libro, La Dama de las Camelias, además será él o la afortunada que llevará a su hogar un segundo volumen. Se trata en esta oportunidad del ensayo Allende, Alma en Pena, de Miguel Orellana Venado. El ensayo, parte relevante de las ramas de la literatura, ¿verdad, Nicolás? Así es, David. Este ensayo tiene la particularidad de contar parte de las vivencias de su autor y particularmente desarrolla la historia de la Payita, la secretaria de Salvador Allende, con un rol bastante más protagónico que el que exhibe el último filme sobre el expresidente, que estaba bajo la dirección de Miguel Litín. Yo creo que todos los auditores ya están muy interesados también en ese volumen, así es que por partida doble alguien va a ganar en esta oportunidad. Despedimos esta nueva emisión del programa Barco de Papel, producido por el equipo editorial de la Gaceta Leucade. En los mandos técnicos, Francisco Espinosa, y en los micrófonos, Valentina Salomón, Jorge Calvo, Nicolás López Pérez y David Evia. Nuestra ruta volverá a estar al aire el próximo sábado a las 21 horas en Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias y hasta entonces. Hasta pronto. Buenas noches. Barquito de papel. En Radio Nuevo Mundo, 930 amplitud modulada y por el www.radionuevomundo.cl. Finaliza el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Nos encontramos en una nueva edición. Hasta pronto. Que mi mano sin pasado sentó a lomos de un canal.